En una época en la que muchas almas jóvenes se pierden. En el ruido, la confusión y los gritos, un adolescente de Milán se atrevió a vivir de forma diferente. Su nombre era Carlo Autis. ¿Y quién mejor lo conoció? Su madre, Antonia, lleva un mensaje que podría encender nuestra fe, desafiar nuestra comodidad y despertar nuestros corazones. Esta es su historia. Y su Carlos siempre decía que ella comienza que no debemos temer a la muerte. Porque es simplemente el paso a la vida real. Estas palabras, dichas con la voz de una madre afligida pero esperanzada, no son reflexiones filosóficas. Tienen sus raíces en algo más profundo, una verdad vivida, forjada en el fuego de la pérdida iluminada por la gracia de la fe. Carlo creía que la eternidad comienza ahora. Vivía cada día como si fuera el último, no con miedo sino con alegre urgencia. Sabía que la vida es un regalo que debe aprovecharse al máximo, no por placeres fugaces o por la aprobación mundana, sino por la eternidad. Infinito es nuestra patria, diría Carlo. Una frase tan simple que, sin embargo, contiene el secreto que miles de millones de personas pasan por alto. Antonia reflexiona sobre este contraste con tierna tristeza. Dice que hay señales para partidos de fútbol, para conciertos, pero casi ninguna delante del sagrario. Su voz tiembla cuando lo dice, no con ira sino con asombro. Porque en ese tabernáculo solitario, Jesús espera. Rey de Reyes verdaderamente presente. Y estamos demasiado ocupados. Carlos vio lo que habíamos olvidado. Que el verdadero milagro ya está aquí. Jesús en la Eucaristía. Antonia Audis no solo cuenta la historia de su hijo. Ella está dando una llamada de atención. Su mensaje no se trata de admirar a Carlo desde lejos, sino de preguntarnos: ¿qué estoy haciendo con mi fe? ¿Está viva o es rutinaria? Y quizás la parte más profunda de su testimonio es esta. Ella nos recuerda que la santidad no está reservada para unos pocos privilegiados. No es una corona de oro para místicos, mártires o santos de clausura. Es un camino abierto a todos. A los adolescentes, a los padres, a los estudiantes, a ti y a mí. Carlo vivió esta verdad. A los 15 años no hizo grandes milagros. Él fue a la escuela. Él tenía amigos. Jugaba videojuegos. Pero a pesar de todo, él vivió con Dios en el centro. Su madre recuerda bien que no quería desperdiciar ni un solo día. No persiguió la popularidad. Él no persiguió posesiones. Él persiguió el cielo. Quizás lo más sorprendente es cómo utilizó precisamente aquello que muchos temen hoy, la tecnología, para glorificar a Dios. En una edad en la que los adolescentes a menudo se pierden entre las pantallas, Carlo usó Internet para compartir la luz de la Eucaristía. Construyó un archivo digital de milagros eucarísticos. No por gustos, ni por fama, sino para abrirlos ojos ciegos al milagro más grande de la tierra. Su madre llama a esto profético. Y en efecto lo fue porque lo que Carlos vio y vivió fue lo sagrado en lo ordinario. Y aquí está el desafío. Si un muchacho de 15 años pudiera dedicar su tiempo, talento y tecnología a Cristo, ¿qué excusa tenemos? Antonia no predica como un teólogo. Habla como madre con lágrimas, con recuerdos, con amor. Su voz no se alza en señal de condena,
sino en una verdad tranquila y suplicante. Nos recuerda que la santidad no está divorciada de la vida familiar. No es estéril. Es un desastre. Es real. Camina descalzo por la casa. Susurros y oraciones antes de dormir. Risas alrededor de la mesa. Carlo no creció en un monasterio. Creció en una familia normal, con alegrías. Con desórdenes, con luchas. Y sin embargo, algo floreció, algo sagrado. Papa León XIV dijo una vez, necesitamos testigos vivos, no discursos fríos. Carlo es ese testigo y Antonia es la voz que lo trae hasta nosotros ahora. Pero el peligro es este. Podríamos escucharla. Admirarla, admirar a Carlo y luego marcharnos sin cambiar nada. Esa es la tragedia que más teme. Que su hijo se convierta en una estatua en lugar de una chispa. La fe debe vivirse. Ella dice, no recita. Y en esas palabras hay un desafío que traspasa el corazón. ¿Estamos viviendo nuestra fe o simplemente preservando su cáscara? Hoy en día el mundo está lleno de distracciones. Nos desplazamos. Nos damos atracones. Nos adormecemos. Pero el mensaje de Antonia atraviesa el ruido. ¿Dónde está tú? ¿Mirada? Porque ¿dónde van tus ojos? Sigue tu vida. Y Carlo eligió la Eucaristía. Cuando sus amigos estaban obsesionados con los selfies, Carlo tomaba instantáneas de santos. Cuando otros pasaban horas jugando, Carlo usó sus habilidades de codificación para Cristo. Él no estaba en contra de la diversión. Él simplemente estaba lleno de propósito. Entonces, ¿qué nos detiene? ¿Por qué la santidad se siente tan lejana? ¿Por qué se siente tan difícil? Antonia responde suavemente. Porque confundimos santidad con perfección, pero no es eso. La santidad es caer y volver a levantarse. Es una fidelidad ordinaria. Es ofrecer tus estudios, tus quehaceres, tu risa, tu dolor a Dios. Y es esa verdad la que hace que Carlos sea alguien identificable. No sobrehumano. Pero sí súper presente. Presente a Dios. Presente a los demás, presente a la eternidad. Incluso en el ahora. Hemos comenzado a caminar con Carlo y su madre a través de lo sagrado ordinario, a través del asombro eucarístico, a través de la luz digital, a través de la fe sencilla. Pero esto es solo el comienzo porque la invitación más profunda aún está por llegar. En la siguiente parte, profundizaremos en los desafíos que enfrentan las familias de hoy, las tentaciones de la comodidad, la fragmentación de la fe y la simplicidad radical que Carlo ofreció como respuesta. Pero por ahora, hagamos una pausa. Reflexionemos. Preguntémonos. ¿Estoy viviendo cada día como si la eternidad importara? En los rincones tranquilos de nuestros hogares, entre la rutina y la repetición, la santidad se olvida o se forma. Y para la familia Autis, se formó de manera silenciosa, lenta, dolorosa y hermosa. Cuando Antonia habla de su hijo Carlo, nunca lo pinta como perfecto. Ella dice la verdad. Carlo tenía preferencias. Él tenía personalidad. Él tuvo luchas. Pero lo que lo hizo santo fue su elección de volver a Dios una y otra vez. La santidad, dice Antonia, no significa no caer nunca. Significa estar siempre en ascenso.
Y en esa sencilla frase hay una revolución. Una verdad que toda alma cansada necesita escuchar. La fe no se enseña, se adquiere. En el mundo actual, a menudo, tratamos de enseñar la fe como enseñamos matemáticas. Con hechos, cifras y catecismos. Pero la vida de Carlos nos recuerda algo más profundo. La fe no se transmite mediante lecciones. Se transmite de generación en generación. Antonia confiesa que no. Siempre fue fervorosa. El fuego de su hijo se convirtió en él. Suyo. Y ese detalle lo cambia. Todo porque nos recuerda que los niños pueden ser evangelizadores. Que los jóvenes puedan marcar el camino. Que no tenemos que esperar hogares perfectos, padres perfectos, o pastores perfectos. Solo necesitamos un alma dispuesta a arder. Y esta verdad conlleva una advertencia. En muchos hogares cristianos hoy tenemos iglesias llenas, pero corazones vacíos. Conocemos las palabras, pero no el fuego. Decimos que creemos, pero vivimos como si Dios no existiera. Carlos rompe con eso. Nos recuerda que la indiferencia es el verdadero enemigo. Ni ateísmo, ni rechazo, sino tibieza silenciosa, pasiva y educada. Tipo que sonríe a la fe pero nunca la sigue. El tipo que enciende velas pero nunca cambia nada. Fe fragmentada versus santidad integrada. La vida moderna nos divide en pedazos. Un rostro para la familia, otro para el trabajo, otro para las redes sociales, otro para la misa del domingo. Pero la santidad. La santidad no tiene múltiples caras. Es un corazón alineado con Dios. Carlo no compartimentó su vida. No tenía una versión para la iglesia y una versión para la escuela. Era el mismo en casa. En la escuela, en línea y fuera de línea. Comprendió que cada acción, cada momento podía convertirse en una ofrenda. Ahí es donde debemos empezar con las pequeñas cosas. Cuando comas, da gracias. Cuando estudies, ofrece tu mente. Cuando te desplaces, pregúntate, ¿con qué estoy alimentando mi alma? Así vivía Carlo. Y así es como crece la santidad. El dolor de una madre, la misión de una madre. Detrás de su fuerza hay una tormenta de dolor. Perdí a mi hijo, dice ella. Pero gané una misión. Esta es la paradoja de la cruz. Las cosas más dolorosas de nuestra vida pueden convertirse en los mensajes más poderosos. El dolor de Antonia no fue enterrado. Se convirtió en semilla, que floreció y se convirtió en propósito. Ella viaja. No como una madre famosa, sino como testigo, llevando la llama del legado de su hijo. A las naciones, a las parroquias, a los corazones. La cultura de la comodidad versus el llamado de Cristo. En la vida de Carlo vemos un rechazo a uno de los mayores ídolos de la actualidad. La comodidad. La sociedad nos dice que evitemos el dolor, evitemos la lucha, evitemos el sacrificio. Pero el Evangelio nos dice que carguemos la cruz. Carlo aceptó eso. No persiguió el lujo ni escapó de las dificultades. Incluso en su enfermedad, ofreció su sufrimiento por los demás. Dijo, ofrezco todo mi sufrimiento al Señor por él. Papa y por la Iglesia. Estas no son palabras de un teólogo. Son las palabras de un adolescente moribundo de leucemia, que había encontrado un propósito en su dolor. Su madre recuerda cómo incluso en sus últimos días, Carlo insistía en ir a misa diariamente,
en recibir la comunión, en estar con Jesús. Porque para él la Eucaristía no era un ritual. Fue un salvavidas. Dijo que era como una transfusión de vida eterna. El corazón del mensaje. La Eucaristía. Centro de la vida de Carlo y del mensaje de su madre, es clara. La Eucaristía es todo. En un mundo adicto a las pantallas, las opiniones y el ruido, Carlo encontró el silencio, la presencia y el amor verdadero. En una, consagrada, ese es el milagro que seguimos olvidando. Y ese es el milagro que su página web fuera creada para defender los pasos de Carlos y los nuestros. La vida de Carlos, tal como la recuerda su madre, no es una lista de acontecimientos, es una hoja de ruta. 1. Que nos dé pasos reales y concretos. Priorizar la Eucaristía no como un hábito, sino como el centro. Oremos sencillamente todos los días. Habla con Jesús como amigo. Utilice la tecnología para difundir el bien. Evangelizar. No escapar. Vive la caridad en acción. Servir a los pobres. Defender a los débiles. Amor. Con sacrificio. Sé el mismo en todas partes. Un corazón, un rostro, una fe. La semilla que encendió una generación. Cuando el Papa León y XIV habla de Carlo, no habla de una estatua. Habla de una chispa. Un recordatorio de que los jóvenes no son solo el futuro de la Iglesia. Son su presente. Y esa chispa empezó en una familia, en una casa como la vuestra, con momentos cotidianos como los vuestros. Así que aquí está la pregunta que Antonia nos deja. ¿Qué hago con lo ordinario? ¿Estoy desplazándome o rezando? Quejándose u ofreciendo, consumiendo o creando porque Carlo no esperó un milagro. Se hizo uno al vivir cada detalle con amor eterno. En la parte final de este viaje, entraremos aún más en aguas más profundas. En la misión social de la fe, en el poder de la comunidad y en la santa urgencia que tanto Carlo como su madre nos transmiten ahora. Pero antes de ir allí, deténgase. Pregúntate esto. ¿Qué pasaría si viviera solo un día? ¿Como Carlo? Seguimos la historia de San Carlo Autis a través de los ojos de su madre. Una historia que no está solo envuelta en milagros, sino en decisiones tomadas diariamente en silencio, en sacrificio, en amor. Ahora, al entrar en el capítulo final de esta reflexión, ya no estamos simplemente escuchando. Estamos siendo enviados de la memoria a la misión. No se trata de admirar a mi hijo, dice Antonia con voz firme. Se trata de imitarlo. Y en esa frase reside la esencia de su mensaje. Muchas veces nos detenemos en la admiración. Admiramos a los santos. Admiramos a las personas santas. Admiramos los testimonios. Pero la imitación cuesta algo. Y, sin embargo, la santidad, la verdadera santidad que cambia el mundo, comienza cuando la admiración se convierte en acción. Carlo no quería ser admirado. Quería que las almas amaran a Jesús. Él no construyó un sitio web para elogiar. Lo construyó como puente hacia el tabernáculo. Y ahora su madre nos insta a no dejar que su ejemplo quede encerrado en un libro. Déjalo vivir en tu vida. La Iglesia necesita fuego. El Papa León XIV, inspirado por la vida de Carlos, decía con frecuencia:
La Iglesia no necesita cristianos perfectos. Necesita cristianos ardientes, no discursos pulidos, ni vidas impecables, sino corazones encendidos. El fuego de Carlos venía de la Eucaristía, de la misa diaria, de la adoración silenciosa, del servicio a los pobres, de amar a personas que no podían corresponderle. Y eso es lo que su madre sigue repitiendo. La santidad no es complicada. Comienza en lo simple. Arde en los fieles. Miedo versus libertad. Entonces, ¿por qué nos resistimos a este camino? Una palabra, miedo. Tenemos miedo de dar demasiado. Miedo a ser juzgado. Miedo de lo que podríamos perder. Pero esto es lo que nos cuenta Antonia. La santidad no quita nada. Lo da todo. Y. Carlo lo demuestra. Él no estaba triste. Él no era rígido. No estaba aislado. Él estaba alegre. Él era divertido. Él estaba vivo. La alegría venía de saber a quién pertenecía. De saberse amado por Dios. Y en ese amor encontró libertad, no miedo. La familia como horno de fe. La historia de Carlos nos recuerda que el hogar es el primer seminario. Su fe no comenzó en un centro de retiro. Comenzó en la mesa, durante las oraciones a la hora de acostarse, al ver a su madre comenzar a buscar a Dios. Antonia no pretende haber sido siempre fuerte en la fe. Ella comparte su propia conversión provocada por el fuego de su hijo. Y esto nos dice algo hermoso. Los niños pueden guiar a sus padres. Los jóvenes pueden evangelizar a los mayores. Y las familias pueden convertirse en hornos de santidad si tan solo un miembro arde. La revolución oculta. Vivimos en un mundo de distracciones, actualizaciones interminables y ruido constante. Y en ese mundo, la vida de Carlo fue una revolución silenciosa. Un adolescente que hizo de Jesús en la Eucaristía su mejor amigo. Que valoraba la misa por encima de la música, la adoración por encima de la atención, el servicio por encima de uno mismo. Eso es radical. Eso es raro. ¿Qué es santo y? Su madre con claridad y calma nos reta porque no tú. Santidad practica las 5 claves de Carlo. Antonia nos da 5 sencillos pasos diarios, sacados de la vida de su hijo: asistir a misa diariamente o tan a menudo como sea posible, recibir a Jesús con asombro, con amor, con preparación, orar diariamente, no solo oraciones memorizadas sino conversaciones con Jesús, servir a los pobres y débiles, encontrar a alguien que te ayude incluso en secreto. Utilice la tecnología para el bien. Sea un misionero digital, no un zombi digital. Vive una vida, no 2. Sea la misma persona en casa, en el trabajo, en línea y en la iglesia. Estos no son pasos imposibles. Son elecciones repetidas con amor. ¿Qué haría Carlo hoy? Si Carlo viviera hoy, probablemente estaría publicando vídeos cortos sobre la Eucaristía. Diseñaría aplicaciones que llevaran a la gente a la oración. Él estaría enviando mensajes de texto de aliento a sus amigos. Enseñaría a los niños a adorar el Santísimo Sacramento. Y. Él seguiría yendo a misa todos los días. Seguiría ayudando a los pobres, seguiría sonriendo. Con sus zapatillas y sus vaqueros, y el corazón fijo en el cielo, el avivamiento en la parroquia, la renovación en el mundo. Antonia desafía a todas las comunidades. No necesitas un santo.
¿Del cielo? Necesitas levantar a uno de tus bancos. Imagínense si en cada parroquia hubiera un joven tan apasionado como Carlo. Una madre que se convirtió en misionera a través de su dolor. Un sacerdote que señaló a la gente. La Eucaristía. La Iglesia. Renacería. El mundo cambiaría no con la política sino con la santidad. Una Iglesia evangelizada por los jóvenes. El Papa Leoni XIV se hace eco profundamente de esto. La Iglesia debe dejarse evangelizar por los jóvenes. Carlo no era sacerdote. Él no era obispo. Era un adolescente que vivía con él. Amor radical. Quien murió joven pero vive. Para siempre. Y ahora su mensaje a través de su madre está viajando por el mundo. El fuego debe propagarse. Antonia sabe que la misión de su hijo no ha terminado. De hecho, apenas ha comenzado. Porque cada vez que alguien ve un vídeo, lee una cita, se arrodilla en adoración o vuelve a confesarse por la historia de Carlo, su legado crece. Y si estás escuchando ahora, eres parte de ese legado. Esta no es una historia que estés viendo. Es una llama que se te transmite. La llamada final. Así que aquí estamos. Después de 3 partes de este viaje, queda una pregunta. ¿Llevarás la llama? ¿Dejarás que la vida de Carlos te saque de tu sueño espiritual? ¿Dejarás que la voz de su madre resuene en tu hogar? ¿O será este solo otro hermoso vídeo? Lo que puedes hacer hoy. Empieza poco a poco, pero empieza. Ir a la adoración. Confiesa tus pecados. Da gracias a Dios en tus quehaceres diarios. León. Milagro del sitio web de Carlos. Envía este vídeo a alguien que necesite esperanza. Estos no son actos aleatorios. Son los pilares de una vida santa. Antonia nos recuerda que Carlo no estaba esperando un milagro. Vivía como si lo fuera. Tú también puedes. Una bendición final. En un mundo ruidoso e inquieto, Carlo encontró quietud. En la tentación, eligió la pureza. Confundido, eligió la Eucaristía. Ante él dolor, eligió ofrecer. Y en la muerte, eligió la vida. Su madre continúa su llanto. El Papa León amplifica su testimonio. Y. Ahora te llega a ti. No retrases tu santidad. No admires desde lejos. Empieza. Ahora comienza hoy porque la santidad no se trata de perfección. Se trata de sí. San Carlos ruega por nosotros.